Bueno, y en esta entrevista que tenemos en minutitos nada más, mientras esperamos que esté conectada, vamos a dar algunos puntitos más de lo que hicimos en la columna que ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, y sobre el cierre de esta entrevista lo van a ver acá abajo. en- si lo ven por nuestro canal en Una Radio Muchas Voces, allí en YouTube, en la pestaña videos, allí se encuentran todos los episodios de Tenemos Otro Plan, eh, intentando analizar el surgimiento de las derechas en Córdoba y en Argentina. Es lo que vamos a estar haciendo la semana que viene con Ayed Kademian y otros pensadores y pensadoras en el marco de una jornada que se va a desarrollar en Villa Allende, que es el lanzamiento de la Escuela de Formación Política y Ciudadana que abrimos junto al Movimiento Verde Cordobés, que va a ser el 21 de noviembre en Villa Allende a las 18:30 en un panel que tiene a Nayed Kademian y a Juan Llosa, y que voy a estar coordinando, hablando precisamente sobre el surgimiento de la ultraderecha en Córdoba y en Argentina, una aproximación para comprender el fenómeno. Y en ese marco veníamos analizando en la columna anterior las características para poder entender el surgimiento de La Libertad Avanza de Javier Milei aquí en la Argentina como uno de los factores. Hay una tentación permanente de comparar, de ponerle una especie de taxonomías y descripciones y poner en cuadritos dónde encaja Javier Milei en el concierto de las derechas mundiales, dónde encaja Donald Trump, Bolsonaro, cuáles son las similitudes, las diferencias. Bueno, lo cierto es que hay que al menos disimular un poco esa tentación, porque si no nos perdemos de características, no solo locales, es decir, las características que pueda tener la disputa de poder en la Argentina, que es muy específica, a pesar de que obviamente hay una ola global de estos proyectos que ya hemos descrito acá muchísimas veces desde diferentes puntos de vista, pero también tiene su especificidad, y eso es lo que tratamos de concentrar, porque si no nos perdemos de sus características, pero también al interior de esa fuerza, o al interior incluso de sus votantes, de la concentración de deseos, de reclamos que logró acumular y concentrar en su proyecto político. También hay muchas diferencias que a veces nos podemos perder si queremos encasillar en un perfil. Bueno, esta nueva derecha, decíamos, que se alimenta de una narrativa que idealiza al individuo frente al monstruo burocrático, con el lema de libertad y esclavitud. Bueno, cosas que hemos ido describiendo, pero ya la tenemos en línea. Está por ahí la invitada de hoy. Teníamos muchas ganas de charlar con ella. Decíamos, en el marco de este lanzamiento de la Escuela de Formación Política que se va a estar desarrollando en Villa Allende este jueves, que se lanza y que va a tener un montón de otros encuentros, y que tendrá un primer panel: el surgimiento de la ultraderecha en Córdoba y Argentina, una aproximación para comprender el fenómeno. Y una de las disertantes será Nayed Kademian. ¿Estás por ahí, Nayed? Buen día. Hola, buenos días, aquí estoy. Bueno, ¿Cómo va? muy bien, un gustazo. Ahí me voy a poner yo también, porque no estoy, creo que yo, en video. Ahora me sumo también para que a vos sí te estamos viendo, y también nos están viendo los oyentes y televidentes del canal, pero así nos conectamos nosotros también. Bueno, Nayed, es un gustazo, la verdad. Lo decíamos al comienzo del programa, hicimos una pequeña introducción, aprovechando algunas ideas, particularmente el libro que coordinó Pablo Semán, que teníamos ganas hace tiempo de traerlo, y aprovechamos esta oportunidad para hablar de Está entre nosotros y desplegar un poco de ideas, algo que venimos haciendo hace muchos programas, porque en realidad el origen de este programa es tratar de comprender este fenómeno, esta realidad, este resurgimiento de la ultraderecha en Córdoba y en Argentina, que va a ser el tema de esa charla. Y dimos algunas características, ¿no?, para tratar de salir de prejuicios, de ideas previas, de los anteojos que ya teníamos,
para ver qué es lo que pasó. La primera pregunta que te hago como para ponernos a conversar sobre esto, y que creo que fue el primer shock, ¿no? Como la primera reacción. Esto vino a quedarse, esto vino a ser una pateada de tablero que intentó hacer la sociedad o una parte importante de la sociedad sobre el sistema político. ¿Había un sentimiento de ruptura antisistema o es una anomalía que rápidamente va a volver a acomodarse y que el propio sistema político va a fagocitar en un nuevo esquema? Es una pregunta muy amplia, lo sé, pero es como para empezar a conversar un poquito. Sí, creo que esto me cuesta pensarlo como una anomalía. Y lo digo centralmente porque más allá del caso argentino, esto es algo que se está dando en distintos países del mundo. Ujú. Lo acabamos de ver en Estados Unidos con Trump, ¿no? Creo que lo que pasó con Milei tiene que ver con que la élite, quizás económica, conservadora en la Argentina, que tradicionalmente accedía al poder a través de los golpes de Estado, con el macrismo en su momento logra llegar por primera vez mediante la vía democrática. Esto es algo que lo señalaba muy bien María Esperanza Casullo, pero luego vuelve con Milei de algún modo reversionada en este descontento de la gente, en este enojo de la gente con la dirigencia política. Acá sí puntualizar que no tiene que ver solamente con la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Es un enojo y es un rechazo a la dirigencia política desde el macrismo, o podríamos pensar los últimos años del kirchnerismo hasta el día de hoy. Digo, me parece que esa es una sensación que aún se sostiene y que Milei logra de algún modo capitalizar un enojo ciudadano que ya estaba ahí. Esa es la sensación que a mí me da. Ahora, siempre me gusta hacer una diferencia, porque cuando nosotras vamos a leer un poco lo que está pasando en los sondeos de opinión pública, primero lo que primó en esto tiene que ver con el descontento de la gente con la política por una cuestión básica, que es la incapacidad de la política de mejorar las condiciones materiales de existencia de la ciudadanía, ¿no? Ujú. Es material. Ahí es donde aparece como esta segunda diferencia que a mí siempre me gusta hacer, que tiene que ver con, por un lado, pensar el núcleo duro que acompaña a estos liderazgos de las nuevas derechas, y por otro lado, pensar que hay otro sector de la sociedad que acompañó y que acompaña que no necesariamente está de acuerdo con todo el programa ideológico político que proponen, ¿no? Estas nuevas derechas, particularmente en el caso de Milei. Entonces lo que vemos es que hay un núcleo duro ideológico del 30% inicialmente, que es el que los acompaña él en las PASO, en la elección general, que ese núcleo duro sí se compone mayormente de varones jóvenes. Ujú. ¿Sí? Esto que se viene hablando mucho acerca de las brechas de género. Bueno, ahí sí encontramos más que nada a varones jóvenes, que sí están de acuerdo con el desguace del Estado que propone Milei. Ahora, Milei ganó la elección con 56 puntos. El resto de los votantes expresan de algún modo este rechazo a la dirigencia política tradicional. Me parece que eso es un poco lo que está pasando. Sí creo que estamos en un momento donde Milei de algún modo logró comerse el PRO como espacio político en el imaginario de la gente, ¿no? Y logró instalar una nueva grieta, que están acostumbrados, estamos en las grietas hoy en la Argentina, bueno, una nueva grieta en la Argentina, donde de repente él es el centro que ordena. Digo, hoy quien ordena la política argentina es la figura de Milei, en el imaginario de la gente al menos, Ujú. ¿no? Sí. Quienes están a favor de Milei y quienes están en contra de Milei. Eso me parece que anteriormente ese monopolio de ordenar lo tenía Cristina. Hoy ya no es tal. Algunas ideas como para arrancar la discusión. Sí, ahí coincidimos, obviamente, el factor central ha sido la falta de resolución de los problemas económicos, materiales. Era evidente que hubo un hartazgo de los últimos dos, por lo menos, gobiernos que mostraron esa dicotomía política que sostuvo el sistema, por lo menos desde la postdictadura, tal vez desde antes, y que no terminaba de resolver, incluso ninguneaba, ¿no? Minimizaba el problema, por ejemplo, de la inflación y otros, o la
la capacidad del Estado de resolver cuestiones del trabajo precarizado, entre otras cosas. Pero bueno, también aparece esta, esta idea del encapsulamiento de las dirigencias. Digo, ¿cuánto tuvo que ver la distancia que tuvo el sistema político? Digo esto porque tal vez es una de las reflexiones que aparece en la política al menos y en mucha gente de, bueno, ¿puede reaccionar ahora el sistema político previo a esta pateada de tablero a volver a acomodarse si se vuelve a dialogar con la sociedad? ¿O esto es un mal que fue acumulando y que habrá que rever? ¿Van a surgir nuevos esquemas, nuevos espacios, nuevos proyectos? Sí, esta ya es mi opinión más personal. Yo Mm, veo mucha inmadurez en el campo político opositor. Siempre me gusta traer a colación el ejemplo de Lula da Silva. Me parece que siempre sirve pensar un poco lo que pasó y lo que pasa en Brasil. Lula logra ganarle a Bolsonaro, un Bolsonaro que además venía golpeado por la pandemia, logra ganarle haciendo, unificando prácticamente a toda la oposición y aún así le gana por muy poquito. mm. Fue un balotaje muy ajustado el de Brasil, con otra situación, ¿no? Entonces, yo no veo indicios de que esto pueda llegar a suceder hoy en la Argentina, al menos ahora con este panorama. Sabemos que estamos en un país donde todo puede cambiar muy pronto. Creo que hay espacios políticos que están muy desdibujados. El caso para mí más claro de lo borroso que está es el radicalismo, que no se entiende bien dónde está parado. Y después veo que hay otro fenómeno que tiene que ver con, en este campo político opositor, una mayor provincialización de la política, ¿no? Donde los actores políticos centrales que vienen a ser gobernadores comienzan a refugiarse cada vez más en sus agendas provinciales por esta cosa de, bueno, evitar confrontar a nivel nacional con Milei. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y acá lo veo también muy similar a lo que pasa con el kirchnerismo, ¿no? Tenemos un kirchnerismo que está, a mi entender, y según como yo veo las cosas, Mm. muy provincializado, donde todas estas discusiones internas de la dirigencia política, a mí siendo de Córdoba, y a lo mejor a vos también te puede llegar a parecer similar, me parece que solamente tienen asidero en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Al menos en las cabezas de la gente. Eso por un lado, y por otro lado que la gente está preocupada por otras cuestiones y que la realidad es que estas peleas de la élite política poco importan en el día a día de las personas. Eso es un poquito lo que yo veo. Creo que hay intentos de poder armar algo, pero yo no termino de observar que haya alguien, una figura central, que logre encauzar esta discusión, que logre oponerle, ¿no?, a este gran relato que propone Milei, otro gran relato que sea igual de potente, igual de simple, pero igual de poderoso. Y ahí es donde digo, hay una batalla que Milei ya ganó, que tiene que ver con haber instalado, más allá de su figura, instalado ciertas ideas, ¿no? De que el Estado debe achicarse, de que la política es mala y que no sirve, de que hay empresas o cuestiones que debían ser privatizadas. Cuando nos vamos a los números, en realidad vemos que no es esa la situación. Creo que ha logrado instalar muy bien la idea de que la gente puede y debe vivir sin Estado. Después podemos cuestionar y preguntarnos qué ha pasado con la dirigencia en los últimos años, que se le escaparon tantos problemas. A mí siempre me gustaba destacar que hoy en la Argentina tenemos prácticamente la mitad de la población económicamente activa que trabaja en la informalidad, ¿no? Ujú. Y ese dato no es menor. No es menor porque nosotros tenemos un sistema, ¿no?, de todo un entramado de acceso a derechos sociales que está atado al estatus de trabajador formal. Entonces, cuando Massa y el peronismo salían a decirle a la gente, ojo, mirá que te va a quedar con todo esto, bueno, hay una mitad de la población que nunca lo tuvo ni lo va a tener, ¿no? Y que el Estado que nosotros defendemos, quizás con esta postura tan conservadora, en realidad para esa gente nunca estuvo ahí. Entonces, algunos elementos yo no tengo tan claro todo lo que está pasando y hacia dónde va esto, pero
como para ordenar un poquito la Sí, discusión. pero me quiero quedar ahí un poquitito al menos y después vamos a algunos factores cordobeses que tienen también esta dicotomía y esta nuevos desafíos que enfrentamos. Pero me quiero quedar en esto del Estado, porque la verdad también se viene esquivando un poco, ¿no? Esta discusión en relación a, nosotros lo decimos siempre y un poco remitiendo a lo que vos expresabas de los localismos, muchas veces la figura del Estado aparece en el Estado local, en los municipios, por ejemplo, que vivimos acá, en el interior de Córdoba, en las sierras, en diferentes lugares donde, bueno, la gente pudo ver la falta de capacidad que tenían los estados de resolver problemas, por ejemplo, ¿no? Y nuevos desafíos. Eso se dio, para mí tuvo un punto bastante claro, tal vez de los pocos que tuvo en el escenario político, en el debate que tuvieron Axel Kicillof y Juan Grabois, ¿no? En la oportunidad de la presentación del libro de este último, alrededor de la postura de Axel Kicillof de recuperar el pleno empleo, la idea de un pleno empleo recuperado a través de políticas de Estado y la expresión que viene aplicando no solo Juan Grabois en el mundo a través de iniciativas como el salario social complementario o el ingreso universal, que tiene que ver con que hay una nueva dinámica del empleo también, que evidentemente no va a contemplar un empleo tradicional bajo relación de dependencia. Bueno, ¿cómo ves esto en relación? No me quiero ir por todo ese sentido, pero sí sobre el Estado. ¿Va a tener que, a partir de esto, vamos a conocer un nuevo Estado? ¿Va a tener que haber posturas distintas? ¿Inventar una nueva teoría del Estado? O bueno, hay, como vos decías recién, una idea que a través de la conservación de un viejo paradigma podrá recuperarse. Creo que ese debate que tienen Kicillof y Grabois es muy interesante. Grabois hace mucho intenta instalar esta discusión. Porque ¿cuál era la fantasía del kirchnerismo? Poder llegar al pleno de empleo formal. Mm. Es lo que te dice Grabois. No hay manera de que con la dinámica que tiene el capitalismo actual, donde tenemos economía de plataformas, por un lado, Uber, Rappi, etcétera, y por otro lado, robotización, o sea, que hace que la gente sea cada vez más prescindible, no hay manera de llegar al pleno empleo. Frente a esa situación tenemos que anticiparnos y hacer algo. Yo me inclino un poco más por esa línea, ¿no? Por esa Mm. interpretación de que las dinámicas laborales están cambiando de una manera brutal, sobre todo afectando a los jóvenes, y que eso que a nosotros quizás nos parece tan natural, esto de, bueno, querer un trabajo que no sea en relación de dependencia a 8 horas, tener 3, 4 trabajos para llegar, pero poder ir acomodándolos, esta cosa de ser tu propio jefe, que también aparece mucho como esta fantasía, donde los varones quieren todos ser chicos cripto y las chicas todas quieren ser influencers y abrirse un OnlyFans. Hay una colega, Leila Bechi, que lo pone en esos términos, me parece muy simpático. Mm. Donde si vos hoy le preguntás a jóvenes qué quieren ser, te dicen yo quiero ser influencer. Bueno, y en paralelo una realidad material que es cada vez más dura. Me parece que eso se va a tener que revisar y que discutir. No tengo tan claro el cómo. No sé si hace falta pensar una nueva teoría del Estado, como lo mencionás vos, pero sí creo que hay que comenzar a hacer volver a hacer un diagnóstico, una radiografía de la sociedad argentina. Me parece que lo que nos quedó vieja es esa radiografía, ese diagnóstico de los problemas. Hoy los problemas de la gente pasan quizás por otro lado. O pasan por el mismo lado, pero se dan de una manera distinta. Hoy el problema no tiene que ver con que quizás alguien no consigue trabajo solamente. Hoy el problema tiene que ver con que el trabajo que consigue no le permite vivir de manera digna. Vivir de manera digna no solamente como poder comer y llegar a fin de mes, poder darse un gusto. Digo, yo creo que eso que hemos abandonado, ¿no? Me parece que estamos todos como argentinos en una actitud muy derrotista, como que nos merecemos lo que viene. Mm. Y hay algo ahí que me parece que la política tiene que volver a recuperar ese sentir o ese deseo de poder aspirar a más porque nos merecemos más. Dicho esto, creo que también algo que vos mencionabas vinculado a esto de la política nacional, la política provincial y la política local. Hay algo ahí que es interesante también para pensar, porque miren cómo Milei logra penetrar a nivel nacional y en la dinámica política nacional, sin embargo, a nivel provincial no ganó en ninguna provincia y menos a nivel municipal.
Entonces los alineamientos que se han dado fueron más que nada posteriores, pero la gente castigó la política nacional y aún así eligió seguir sosteniendo los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. Entonces, digo, juegan parecer en dos terrenos distintos. Y hay encuestas, por ejemplo, Suban Córdoba en su momento esto lo midió hace unos meses, donde la gente cree que la postura del gobernador de su provincia, en el caso de que los intereses de la provincia estén en juego, debe ser defender a la provincia y no necesariamente alinearse con Milei. Y ahí hay algo que también juega donde la gente diferencia muy bien. Para mí no solamente es una cuestión de gestiones, sino también de agendas. Es decir, la gente sabe que la macroeconomía, que la inflación y demás son responsabilidad del gobierno nacional. Y la gente sabe que otras cuestiones que hacen, por ejemplo, al alumbrado, al estado de las calles, a la construcción de rutas, de algún modo la seguridad y demás, tienen que ver más con los gobiernos provinciales y municipales. Ahora, yo creo también que quizás el ajuste de Milei no ha pegado de manera o sea, ha sido muy brutal, pero podría haber sido peor si no hubiese sido porque los gobiernos provinciales y municipales salieron a sostener aquellas cosas frente a las cuales el Estado Nacional se retira. Políticas públicas. A ver, en el caso de Córdoba, con todas las críticas que podemos hacer, pero digo, tenemos que el Fondo Compensador del Interior, que afectaba el transporte, la nacionó bajo cero. Lo mismo con la caja de jubilaciones, que ya había problemas con el gobierno anterior, pero también cero las transferencias. Lo mismo con el tema de la obra pública. Digo, y hoy tenemos a los gobiernos provinciales, no solamente Córdoba, como vos pensar también en Santa Fe, buscando endeudamiento afuera para poder sostener la obra pública. Es decir, ni siquiera le están pidiendo a la nación fondos para completar las obras frente a las cuales la nación se había comprometido, sino que le están pidiendo un aval para que les firme la posibilidad de tomar deuda. Entonces, me parece que ahí quienes están teniendo un rol de cordón sanitario, de contener un poco más la situación, son los gobiernos provinciales y municipales, que también intentan sobrevivir. Y por eso también no se animan a confrontar directamente con Milei. Bueno, Nayet, nos quedan, mira, 3 minutos, se viene el informativo, pero no quiero perder la oportunidad de tocar ese tema porque vamos a tener la posibilidad de compartir el jueves que viene, la próxima semana, el 21, ahí en Villa Allende, junto al Movimiento Verde Cordobés, la Escuela de Formación Política, y charlando estos temas, sacando prejuicios, ¿no? Sacando ideas previas y estructuras para poder enfrentarlo de manera más lúcida, sin evitar también lo que muchas veces, y ahí es donde te apunto, mucha de la estructura empieza a decir, bueno, no hablemos de feminismo, no hablemos de ambientalismo, no hablemos de todo lo que logró instalar como enemigo el gobierno nacional, y sin embargo pareciera que, bueno, el contexto nos ofrece la posibilidad de profundizar esos discursos, o en todo caso hacerlos más habitables, más incorporables por la sociedad. Pero me quedo con esto de Córdoba. ¿Cómo ves la situación en Córdoba? Y vamos a hablar de la derecha acá. Es una provincia que tiene, por su factor económico, por sus factores incluso culturales, históricos, hay una atracción. ¿Cómo estás viendo la adhesión también a Javier Milei y este conflicto que se le abre a Martín Yarlora y a los espacios en general, ¿no? Porque también Cambiemos tiene un quilombo con eso, que se lo fagocita, ¿no? Sí, yo creo que en Córdoba, en primer lugar, Milei bajó un poco su imagen. Hoy lo tenemos aproximadamente en 55 o 60 puntos de aprobación. Me parece que había generado de él un nivel de expectativa muy alto en su electorado. Y en paralelo tenemos a Yarlora, que al igual que los gobernadores de provincias quizás más grandes, tiene una ventaja, y es que gobierna una provincia que de alguna manera se sostiene a sí misma, ¿no? Por las características económicas y productivas, a la vez que está complicado en esta adhesión de la ciudadanía con Milei por un tema de que comparten electorado. Y me parece que se viene un panorama, y que lo estamos viendo, un panorama complejo, donde de repente los gobiernos provinciales y municipales, porque también pasa en los municipios, se ven obligados de poner la cara frente a problemas que saltan, que surgen y que no pueden responder. Y me parece que
es posible que en el escenario electoral del año que viene en Córdoba, dependiendo de cómo se armen las listas y de cómo se configuren los espacios políticos, a Milei no le vaya tan bien, ¿no? En este juego o en esta dinámica que ha tenido siempre el cordobés de votar distinto a nivel nacional y a nivel provincial, dependiendo, ¿no? De la elección o dependiendo de qué se elige, ¿no? Si elegimos presidente o elegimos diputados y demás. Hay que ver cómo se configura un poco este panorama. Me parece que lo que Yarlor está intentando instalar es apoyar pero diferenciarse, ¿no? Porque él en el fondo sigue teniendo ideas muy distintas a las del gobierno nacional, entonces lo que notamos es que en actos internos se posiciona en contra, pero quizás en actos externos tiene una postura más conciliadora. Y yo creo que estamos atravesando o entrando a una segunda fase de este gobierno donde es posible que los gobernadores jueguen un poquito más, ¿no? Que no sean en general tan conciliadores como lo han sido hasta ahora. Pero vamos a ver. Bueno, Nayet, nos vamos a encontrar entonces el 21 ahí en Villa Allende. Te mandamos un fuerte abrazo, te seguimos también, obviamente, en diferentes medios y también en redes la pueden seguir. Ahora vamos a dar esos datos. Un abrazo enorme, hasta pronto. Un abrazo grande, encantada y con muchas ganas de vernos la próxima semana. Buenísimo, abrazo, hasta pronto. Ahí estaba, Nayet Kademian. Es politóloga y la verdad la pueden seguir, búsquenla en redes porque tiene muchísima presencia en diferentes medios, en Canal 10, en diferentes canales de streaming, en Gelatina inclusive. Y bueno, la pueden escuchar siempre desde Córdoba, con tono cordobés y con mucha lucidez. Así que nosotros nos vamos despidiendo, nos vamos a reencontrar. Esta jornada que les hablaba será, como les decía, en Villa Allende la próxima semana, jueves que viene, y les doy si quieren, los datos. 21 de noviembre, Jujuy 99, en Villa Allende, en la sede de UTEDIC, el panel a las 18:30 que voy a estar coordinando junto a Nayet Kademian y también a Juan Llosa de la Universidad Nacional de Córdoba, el segundo panel, posterior a las 20:30, el desafío de construir una alternativa política popular en Córdoba, desde lo local a lo provincial, con Natalia Dipache, Pablo Riveros y Gela Alesio, con la coordinación de Mario Pérez. Nosotros nos reencontramos en el próximo episodio de Tenemos Otro Plan. Que pasen un hermoso día. Chao.